Hola, ¿qué tal a todos los papás y niños que están sintonizando un sábado más nuestra catequesis online? Les quiero ir avisando que probablemente va a entrar un poco de ruido, unos martillazos, porque tenemos albañiles trabajando en la parroquia. Bueno, ahí están ya los martillazos. Tenemos albañiles trabajando en la parroquia para adaptar un espacio de un patio que estaba así como muy feo, que da entre lo que es la casa parroquial y la parte del altar de la parroquia. Entonces ahí hay como un pasillo, un patiecito que estaba muy feo, y ahorita los albañiles pues le están poniendo loseta, están picándole pues para que nuestra parroquia vaya quedando más bonita desde el templo, que es lo que ustedes ven, pero también le hemos dado su manita de gato a la parroquia y a otra área, a otras parte de las instalaciones de nuestra parroquia para que tengamos instalaciones más dignas. El tema de hoy es el tema de la oración. Alex y Cintia, semanas atrás, nos han venido hablando de la oración del credo, el Padre Nuestro, el Ave María, el acto de contrición. Hace una semana que hablábamos precisamente sobre los 5 pasos para hacer una buena confesión. Bueno, ahora es muy importante que nosotros entendamos ¿qué es hacer oración? Y lo más sencillo, la manera más sencilla de definir lo que es la oración es que la oración es un diálogo con Dios. Es platicar con Dios, eso es la oración. No nos encontraremos muchas definiciones en muchos otros lugares, o los teólogos nos van a decir muchos conceptos como conceptos teológicos sobre lo que es la oración, pero en términos sencillísimos la oración es platicar con Dios. Pero hay distintas maneras de platicar con Dios, no se platica siempre de la misma manera. La gente a veces piensa que cuando decimos Padres Nuestros y Aves Marías o una oración que nos sabemos de memoria, la gente piensa que con eso estamos haciendo oración. Y sí, pero las oraciones repetitivas, como es el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, todas esas oraciones que nos sabemos de memoria o que ustedes ya se deben de ir aprendiendo de memoria, todas esas oraciones, fíjense que es la manera por donde nosotros empezamos a hacer oración, pero es la manera por donde empezamos. Es el inicio, es como el kinder. En el kinder pues te enseñan lo básico, las vocales, pero para que tú aprendas a leer bien, para que aprendas a hacer oraciones, para que aprendas lo que es un artículo, un sujeto, un predicado, un adjetivo calificativo, un verbo imperativo. Digo, para que aprendas todo eso, pues no es suficiente con lo que tú estudias en el kinder. Conforme los años van avanzando y la vida va avanzando, nuestro cerebro se va haciendo más grande, y conforme nuestro cerebro se hace más grande, tenemos la capacidad de ir entendiendo cosas más complejas. Cuando nosotros crecemos y nuestro cerebro no da para resolver cuestiones más complejas, es porque a lo mejor tenemos un retraso mental o tenemos alguna situación en el cerebro que nos está dificultando el aprendizaje. Pero bueno, les decía que entonces rezar, Padre Nuestro, Ave María, los rezos son las oraciones repetitivas que nos sabemos de memoria, y por ahí empezamos a hablar con Dios, pero no es suficiente. Tenemos que ir avanzando y tenemos que ir creciendo, y hay distintos tipos de oración, es decir, hay distintos tipos de hablar con Dios. Una de ellas, ya se los dije, son los rezos, oraciones repetitivas que nos aprendemos de memoria. Otra manera de hablar con Dios o de hacer oración es con los salmos de la Biblia. Cuando nosotros leemos los salmos y conforme los vamos leyendo, vamos como tratando de entender lo que esa lectura nos está diciendo. Una vez un muchacho me preguntó: Padre, ¿qué hago para que yo lea mejor? Y entonces yo le contesté: bueno, para que tú leas mejor, lo que tienes que hacer es leer de tal manera que las personas que te están escuchando entiendan lo que estás leyendo.
Bueno, esa es una manera en que nosotros pues podemos ir haciendo nuestra oración con los salmos, agarrar los salmos de nuestra Biblia. Ahora que ustedes ya tienen su Biblia o la van a tener cuando hagan la primera comunión, es leer los salmos como si fuera poesía e ir entendiendo lo que nos dice el Salmo. Y lo que no entendemos, pues lo investigamos. Bueno, esa es una segunda manera de hacer oración. Otra manera de hacer oración es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados, que es la oración en silencio, no decirle nada a Dios, no pedirle nada, no darle gracias de nada, no quejarnos de nada, simplemente quedarnos callados frente al sagrario. Aunque no pensemos o aunque pensemos algo, guardar silencio. Y tanto nos cuesta a las personas en la actualidad hacer silencio. Bueno, pero esa es otra manera de hablar con Dios, el silencio, porque a través del silencio Dios nos habla a nosotros. Otra manera de hacer oraciones con la palabra de Dios, que nos vayamos acostumbrando a leer nuestra Biblia. En el caso de todos ustedes, deben de empezar a leer su Biblia por los 4 evangelios. Por ahí hay que empezar, por la vida de Jesús y el mensaje de Jesús. Y de ahí, poco a poco podemos ir leyendo otros aspectos, pero para que entendamos realmente la Biblia, pues también tenemos que tomar algunos cursos de Biblia que nos ayuden a ir entendiendo todo el significado simbólico que la Sagrada Escritura tiene. Pero cuando nosotros oramos, por ejemplo, los jueves, hacemos la hora santa. Y cuando hacemos la hora santa, meditamos las lecturas que se van a leer el domingo. Entonces ahí estamos haciendo oración con la palabra de Dios. O en la misa, cuando se proclaman las lecturas, alguien nos lee las lecturas, nosotros ponemos atención y tratamos de ver qué nos dice Dios a través de esas lecturas. Ahí estamos haciendo oración con la palabra de Dios. Otro sistema u otra manera de hablar con Dios o de hacer oración, porque les digo que es lo mismo, hablar con Dios y oración es lo mismo. Bueno, otra manera es algo que le llamamos la oración contemplativa. Es ver un árbol y mirar ese árbol y sentir paz y sentir tranquilidad y admirar la grandeza de Dios a través de ese árbol. Esto es muy sencillo y me lo van a entender las mamás y también los papás. Cuando ustedes tenían a estos niños que están ahí con ustedes en la clase de catequesis, cuando eran bebés, seguramente los tenían en una cuna, ¿verdad? O en una cama. Y de pronto ustedes se le quedaban viendo a su bebé y no le decían nada, no le cantaban, simplemente se le quedaban viendo a su bebé cuando estaba dormido y sentían paz y sentían tranquilidad y se sentían dichosos y felices. Bueno, pues esa es la oración contemplativa, es ver sin decir nada. También la oración contemplativa y la oración en silencio van muy de la mano, y extasiarnos. Otra manera de hablar con Dios o de hacer oración es con la música, cuando cantamos. Y de hecho, por ahí alguien decía, el que canta ora 2 veces. Sí, y a través de cantos, a través de la música, como cuando nosotros en la misa de 10, antes de la pandemia, nos poníamos a cantar, también a través del canto hacemos oración. Y bueno, hay también, esos son como que a grandes rasgos los tipos de oración o las maneras de hablar con Dios más comunes. Ahora, en la misa se resumen todos los momentos de oración o todas las formas de hablar con Dios, porque en la misa oramos con toda la familia de Dios, que es toda la gente que asiste a la misa. En la misa pedimos perdón, en la misa damos gracias, en la misa alabamos, en la misa cantamos, en la misa hacemos oración con la palabra de Dios, en la misa hacemos oración con los salmos, en la misa también hacemos oración contemplativa, cuando de pronto nos quedamos viendo cuando se consagra el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y ese momento nos llena.
o cuando de pronto pues parece que estamos entretenidos, pero nos quedamos viendo un mural o una escultura o una pintura y eso que estamos viendo nos llena. Por eso las iglesias antiguas tienen muchos murales y muchas pinturas, porque era una manera de que las personas se entraran en oración con Dios. Cuando vayan a una iglesia que tiene muchas pinturas, es porque la gente que construyó esa iglesia pensó en que a través de la contemplación de un lienzo, de una pintura, de una escultura, la gente iba a sentirse en comunión, en diálogo con Dios. Y en la misa, pues entonces les decía, se resumen todos los sistemas de oración. Así que yo les voy a dejar ahora una tarea. Y la tarea que les voy a dejar para mañana en misa es que vayan detectando en la misa qué tipos de oración hay y en qué momento de lo que les acabo de hablar. Y le vamos a hacer igual. Los niños que manden su tarea y hayan respondido bien y hayan dicho, en este momento hicimos oración de alabanza, en este momento hicimos oración con los salmos, en este momento hicimos oración en silencio, en este momento hicimos oración contemplativa. Bueno, quien detecte todos esos métodos de oración, les vamos a llevar a su casa, como lo hicimos la vez pasada, una bolsa de dulces a esos niños que respondan muy bien. Bueno, pues esto es la clase de hoy. Fue una clase muy sencillita y hoy no tenemos tema con Cintia y Alex, porque ellos nos han venido hablando del Padre Nuestro, del Ave María, por qué son, de dónde surgieron, quién los hizo, y ahora era importante que simplemente yo les detallara que eso que Alex y Cintia nos están enseñando es una manera de hacer oración. Pero hay que complementar lo que Cintia y Alex nos han dicho, hay que complementarlo sabiendo que no solo los rezos es el sistema de platicar con Dios, que es por donde empezamos, pero que de ahí tenemos que ir hablando con Dios de las maneras en que yo les acabo de describir en este momento. Bien, papás y niños, muchísimas gracias. Primero Dios, nos vemos la semana siguiente. Pórtense bien. Y subimos ayer un link de la película Espacio Interior con Kuno Becker. En esta cuarentena hay muchas personas que luego no saben qué hacer con su tiempo o que se fastidian de estar encerradas en su cuarto o en su casa. Bueno, esta película es una muy buena recomendación para que ustedes vean cómo cuando una persona quiere salir adelante, no importa el espacio y no importa cuánto tiempo estamos encerrados, sino lo que nosotros generamos, lo que nuestra mente nos dice para salir, aunque sea en un espacio pequeño, salir adelante y hacer cosas provechosas. Ahí les van a poner el link para que ustedes puedan ver esta película de Espacio Interior. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí nos vemos.